Tertulias con La Peña al Clarín. Hola, señores. ¿Qué? ¿Echando la tertulia un poco de cómo veo la feria? ¿Me puedo sentar con ustedes? ¿Sí? ¿Y qué os reunís? ¿Aquí muchas mañanas a hablar de todo? Todos los días, ¿Todos los días? ¿Y todos los días hay tema? Que si hay tema aquí, por Dios, aquí matamos todos los días 100 toros aquí sentados. ¿Tú te pareces al César de los Morancos? Eso digo. Es un grupo de amigos que sin saber cómo ni de qué manera hemos llegado y reuniéndonos casi todas las mañanas, ya vete. Matador, aquí está este señor. Te miraba y decía, coño, a mí esa cara me suena. A Currito, ¿Sí? salí por la puerta grande y llevan la Triana. ¿De tu nombre viene el nombre de Chicuelina? De mi padre. De su padre. Estoy haciendo un programa de toros y yo no tengo mucha idea del mundo taurino. Tienes que comprar cocido. Ah, es una enciclopedia. Enciclopedia taurina son 12 tomos de... No, pero lee los 3 primeros, que a dónde venimos nosotros. ¿Qué le diríais a los que critican tanto la fiesta, a los antitaurinos? Que no conoce la fiesta, porque todo el que la conocemos la queremos, ¿no? Y nos gusta, por algo le dicen la fiesta nacional. Esto no es una cosa de ayer, esto tiene siglos ya. El toro bravo es el que más vive en el campo. Y a ver si hay una vaca de comer que dure 24 años, a los 8 meses se lo están comiendo. La mayoría son alternativos de esos que lo mismo protestan aquí, que protestarán del otro, y su oficio es protestar. Hasta que Dios quiera que exista el mundo, el toreo va a seguir. El toreo ha entrado ya en las academias. Y verá usted en muchos salones y en palacios cinturas de toro. Lo que no verá usted es un tío tirando un penalti. A mí me gustaría ver un grabado de Canute tirando un penalti. No me importa. Le pone una cara y asusta a los porteros. Dice, por allí, no te tires que hay cristales. ¿Ya se va? Con su permiso, sí. Estaba durmiéndome, pero de alegría. Ah, bueno. De lo que estoy oyendo. Estoy completamente emocionado. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Permiso a todos. Adiós. Adiós. Bueno, es un detallito. Ya Nuestra parejita consiguió armar la gorda en una iglesia y acabaron aplaudiéndola. Ella se hizo pasar por embarazada y le dio suerte a Capdevila, que marcó el gol de la victoria española. Pero hoy tienen un reto todavía mayor. Tenemos un novio, una novia con ramo, un fotógrafo, un cámara de bodas y comuniones. Aquí están todos. Que se besen. La parejita y su ramo. Mi cielito y yo en la sucursal, cena para dos y el cartel de no. La parejita se hará pasar por unos recién casados y se irán a la Monumental para entregarle el ramo de la novia a un torero. Y champán. Enhorabuena. Que los cuernos solo sean de los toros. Luego, te digo yo también, deja firmarlo. Yo en ¡Que viva los novios! Dicen que trae suerte tocar una novia. Y, a ver dónde toca, ¿no? ¿Dónde me dejas tocar? Aquí en el hombro, en la espalda, pero poco, ¿eh? Gracias. Toda la vida queremos, ¿no? Esto es toda la vida. ¿Quién quiere un puro? Muchas gracias y salud, ¿eh? Mi tío que me ha dado unas invitaciones para los toros, ¿sabes? Un regalo. Gracias. Gracias. A montones. Todavía no. Bueno, empezar a practicar hoy. Si acaso muchos intentos. Repetimos un besito, venga, dale un besito. La parejita ya está dentro, pero el follonero está fuera. ¿Cómo entrará? ¿Tienes? Una de sombra. Una de sombra. ¿Cuánto vale? Esta vale 40. 40. Es tendido 10. Donde se ponen los toreros. El mejor tendido. Y donde hacen las faenas. Delante de aquí hacen la faena. Sí, señor. Déjame darme una vuelta. Y ya sé que estás aquí. Allá tú. Mejor que esto no vas a encontrar. Vale. Mejor no va a encontrar porque el mismo hombre de la gorra le hace una contraoferta. Toma, dame 30, no andes más por ahí. Déjame darme una vuelta. Me doy una vuelta, yo sé que estás aquí. Vale. ¿Tienes tú? A 50. ¿A 50? No llego.
Bueno, ¿qué quieres? ¿A peseta? No. Voy a mirar. Gracias. Dejemos que el follonero se decida y volvemos con la parejita. Llevo 26 años casado y soy muy feliz. Muy tarea, muy mujer. Hombre, yo me he casado por eso. Por eso, dígame caso. Hay que tener convivencia, hay que saberse tolerar uno a otro. Saberse torear. Saber tolerar. Mientras la parejita hace de las suyas, el follonero ya ha entrado. Un micrófono hace milagros. ¿Les puedo pedir un favor? Me he encontrado a la entrada de la plaza a unos novios que han venido aquí a hacerse las fotos. Están allí adelante. Mira los novios allí. Si ustedes se supiesen la marcha nupcial... Si lo hacemos aquí nos matan. ¿Cómo les van a matar? Pero si es solo por los novios. Antes de empezar, si todavía no es oficial ni nada. Justo ahora... Eso no es sitio de tocar una marcha nupcial. ¡Viva los novios! ¡Qué bonitos los novios! Hombre, arránquese con algo a los novios. Pues yo me parece que no va a poder ser, ¿eh? Pero un detalle, un detalle. Pero bueno, ¿pero qué quieres? Si lo primero que muchos nos quieren tocar sin papel. Hay gente nueva que a lo mejor no lo saben tampoco. ¿Se puede saber de qué conoce a esos novios quién son? Los he encontrado en la puerta. ¿Ni los conoces siquiera? No, les he dicho, yo os voy a hacer un regalo. Te metes en cada lío. Tienes razón. Te metes en cada lío. Que así va a salir, algunas veces saldrá bien, pero otras veces no saldrá tan bien. Si baja ella está allá abajo, cuando pase por aquí, sí, él verá cómo es la novia, le cogerá el ramo. ¿no? Pero bueno, no hace falta que corte oreja, ¿no? Para que dé la vuelta. Oficialmente para dar la vuelta al radio es una oreja. ¿Y cuál se saben que podrían tocarle a los novios? O los novios, pues los novios, un paso doble, Alguno que sea aquello súper famoso para poder cantárselo a los novios. Dile que gallitos para ellos. ¿Gallitos para ellos? Pues venga, ya está, va, el gallito. ¿A quién se lo dedicáis? A los novios. Y más al novio, que es el gallito, ¿no? Empezamos bien. El follonero ha conseguido que la banda toque para los novios. Pero ¿y el reto del ramo? ¿Conseguirán dárselo al torero? ¡Ole! ¡Vamos los novios! Buena faena. El respetable está eufórico. ¿Habrá vuelta al ruedo? Los novios se ponen en marcha. El público pide orejas y rabo. ¡Saca el pañuelo, presidente! Y sí, premian al torero. Habrá vuelta al ruedo. Es la oportunidad de los novios. Hay que acercarse al torero y darle el ramo. ¿Pasará por aquí o no? Sí, pasa por aquí. Sí que pasa, sí. No, que viene. Ahí viene el torero, pero esto no es nuestro ramo. Esto sí, lo ha conseguido. Sí, el premio más deseado. 2 orejas y un ramo. Un nuevo éxito de la parejita que incluso saldrá en la prensa.